Estamos todos de acuerdo entonces en que entendimos cómo es la historia de la interrelación como partes de un todo, ¿sí? De la sociedad humana y la naturaleza. Muy bien. El problema es que la naturaleza no sabe de economía. No es que la naturaleza no acumule capital. En cierto sentido acumula capital. Y de hecho, nosotros los que vivimos en la región pampeana, de los que estamos acá, vivimos en una región que antes de haber sido humanizada, sufría sistemáticas crisis de superproducción de capital natural, de energía acumulada. Una de las características del pastizal pampeano era que a medida que iba creciendo el sistema, iba acumulando capital biológico, digamos, biomasa, a medida que las distintas plantas iban muriendo y cayendo al suelo las partes componentes. Entonces se acumulaban montones de biomasa, a tal punto que en determinado momento había tanta biomasa que se quemaba toda, y esa biomasa se integraba al suelo bajo la forma de carbono. Esas quemazones de biomasa no reciclable eran una especie de crisis equivalentes a las crisis del capitalismo, que acumula energía bajo la forma de valor hasta que en un momento dado se desequilibra y entra todo en un gigantesco incendio. Bueno, nosotros somos de la región pampeana, que es una región donde hay una tendencia natural del sistema originario, no el que tenemos ahora, a, digamos, quemar en determinado momento una cantidad de biomasa para poder integrarla al suelo. Así que ya ven, la naturaleza también acumula capital o lo recircula a gigantesca velocidad, como pasa en las selvas ecuatoriales, en la Amazonia, por ejemplo, donde en realidad el suelo es muy pobre, porque toda la materia y la energía están concentradas en la vegetación, y hay muy poquitita materia y energía concentrada en el suelo. Pero más allá de eso, no es que la naturaleza acumule o desacumule capital porque sea avara o porque sea dispendiosa. O sea, no tiene capacidad de hacer eso el ecosistema natural. El ecosistema natural es como es un complejo flujo de interacciones de energía y materia que a veces se acumula y a veces no se acumula, pero no es que busca acumular o no. Ni la acumulación determina el sistema. En el caso de la sociedad humana no es así. Especialmente en el caso de las sociedades capitalistas, como ya expliqué la vez pasada. Con esto un poco lo que estoy haciendo es darles el cierre de por qué di toda la vuelta filosófica. Creo que ahora, después de la reunión de la vez pasada, ahora se entiende lo que estoy diciendo. Es decir, el proceso de acumulación de capital no es un proceso que derive de la naturaleza humana. Es en realidad un aspecto natural de nuestro ser, que se desplegó ampliamente con el modo de producción capitalista, que lo que hizo fue utilizar esa característica de la sociedad humana para generar la producción de gran escala, bueno, todo lo que caracteriza a la sociedad capitalista contemporánea. Muy bien. Pero, precisamente por ser un hecho natural, no necesariamente está bajo control humano. Es un hecho de la naturaleza a través de nosotros. Y cuando no está bajo control humano, como hablamos ya la vez pasada, suele entrar en crisis, como el pastizal pampeano. Es un buen ejemplo el pastizal pampeano. O sea, acumula energía y materia y en determinado momento se quema todo. Bueno, la caída de la tasa de ganancia, de alguna manera, es la expresión objetiva de esa tendencia natural contra la cual permanentemente el sistema se combate a sí mismo por diversos mecanismos. Pero en última instancia el mecanismo fundamental para restaurar el equilibrio en un nuevo estado es la crisis. Las sociedades precapitalistas no tenían crisis provocadas por la propia sociedad.
Tenían crisis provocadas por los fenómenos naturales, por las catástrofes. Qué sé yo, te explotaba un volcán al lado, te venía una sequía terrible, y no podías hacer nada. No había nada que pudieras hacer salvo irte o morir, digamos. En cambio, la sociedad capitalista tiene la característica de que este modo de producción que la define se recupera a sí mismo de sus propios problemas entrando en crisis, donde los sujetos a través de los cuales las relaciones sociales se establecen son las primeras víctimas. Son las primeras víctimas. Bueno, hasta ahora, como ya lo hemos visto antes, todo esto es un repaso, pero creo que viene bien. Como ya lo hemos visto antes, hasta ahora, la sociedad capitalista nunca había sufrido como conjunto global, ¿sí? como conjunto global, una crisis originada en la naturaleza externa a la sociedad. Nunca, jamás, y eso que hubo situaciones complicadas, una peste afectó a la sociedad capitalista de la manera que esta peste la afectó. Esto ya sabemos los motivos por qué, ya los hemos hablado, pero es un dato muy importante. Y dicho sea de paso, aclaremos, muchos historiadores aseguran que el capitalismo nació después de una gigantesca peste. El modo de producción capitalista nació después de una gigantesca peste que afectó a la sociedad feudal en principios de decadencia, que fue la famosa peste negra. Esto lo comento al margen, o sea, nacimos de una peste, parece ser, dicen, hay historiadores que están en contra, pero lo que sí es verdad es que la peste negra despobló regiones inmensas de Europa, inmensas, y empezaron a pasar cosas en la sociedad que llevaron a que aparecieran, por ejemplo, a ciertos señores feudales a fomentar aquello que nunca habían querido, que era la existencia de ciudades libres, que es uno de los focos de nacimiento del capitalismo. O sea, es muy posible que el capitalismo europeo, que es donde realmente nace el modo de producción capitalista, haya sido una consecuencia de la peste negra. Cosa que no te lo dicen los historiadores burgueses porque queda feo, pero parece que fue así. Lo comento solamente a título anecdótico, pero también quiero hacer notar que en el origen de la sociedad feudal, es decir, la sociedad de servidumbre, también hubo una serie de pestes que afectaron a la sociedad de esclavitud mediterránea y colaboraron en su desaparición final. Así que vayan a saber qué significado tiene esta peste que nos toca. Lo que sí es seguro es que es la primera que afectó al sistema totalmente, porque apuntó al corazón del hecho productivo mismo. Y al hacer eso, como pusimos en el punto del programa, rompió el orden establecido. Aquello que no logró la Revolución Rusa, que esperaba romper el orden establecido en todo el mundo, esparcir el virus de la revolución socialista por todo el mundo, empezando por Alemania, ¿no? Hay una anécdota de Lenin y Trotsky que parece que estaban, después de haber tomado el Palacio de Invierno, no me acuerdo qué palacio que tomaron, estaban descansando un poco, tirados en el suelo, y Trotsky le pregunta a Lenin, che, flaco, y si los alemanes no se levantan, ¿qué va a pasar? Y nos van a colgar, le dice el otro. Se lo dijo en ruso, yo no estuve ahí, pero le dijo eso, nos van a colgar. Si los alemanes no se levantan, nos van a colgar. O sea, los rusos creían que iniciaban una peste, desde el punto de vista de la burguesía, ¿sí? Bueno, les salió mal, no iniciaron una peste, en todo caso habrá sido una fuerte gripe. Al modo de producción capitalista le costó bastante dominar esa gripe, pero la dominó. La dominó. En 1990 se acabó el virus. Bueno, ok. Pero lo que no lograron los comunistas rusos,
que era sacudir hasta los cimientos las sociedades maduras de capitalismo metropolitano, lo logró, como decía Kicillof, que por economista lo decía, un biólogo no lo diría así, es un microbio tan chiquitito que no se puede ver. Bueno, ningún microbio se puede ver, pero es un enemigo invisible, digamos, es verdad. Es un enemigo invisible. Es decir, un hecho de la naturaleza, fuera de todo control, destruyó el más sofisticado sistema productivo de toda la historia humana en los 3 millones de años que andamos dando vueltas sobre el planeta. Por primera vez en la historia de este sofisticado modo de producción, que hasta ahora se había revelado inmune inclusive a revoluciones conscientemente dirigidas a destruirlo, como fue la de los rusos. Que, insisto, no querían hacer una revolución rusa. Ellos creían realmente que después de ellos venía la revolución mundial. Ellos eran solamente la cabecera y estaban desesperados porque algún otro tomara la posta, porque sabían que ese país no podía llegar a lo que necesitaban llegar. Muy bien. O sea que el orden establecido fue roto por una enfermedad para la cual parece ser que dentro de poco vamos a empezar a vislumbrar un mecanismo de protección que sea mucho más interesante que este de que tratemos de encerrarnos lo más posible, salir lo menos posible y estar lo más lejos posible unos de otros en el sentido físico. Esto desarrolla la vida espiritual, ¿no? Ustedes saben que la nieve tiene mucha cultura, decía Jauretche, que dicen los intelectuales a la violeta, los cipayos, ¿no? O sea, los países fríos son mucho más cultos que nosotros porque la nieve da cultura, porque como no tienen mucha oportunidad de tener amistades, entonces están reconcentrados en pensar cosas, inventan el luteranismo, esas cosas que son producto de la nieve. Bueno, ahora vamos a inventar, no sé, algo, supongo que inventaremos en la Argentina algún sistema luterano, qué sé yo, faltarán unos 200 años de aislamiento y lo logramos, digamos, si le creemos a los cipayos, ¿no? Bueno, la verdad es que la nieve, pregúntenle a los esquimales si trae tanta cultura, con todo respeto por los esquimales, ¿no? Pero una cultura que a los mayores los deja morir en medio de la nada, y todo el mundo está de acuerdo, no es el ideal de cultura humanista. Pero bueno, volviendo. Obviamente, el modo de producción capitalista da su respuesta sistémica a la disrupción violenta del proceso productivo causado por un virus que afecta a una población que está sujeta a un modo de producción capitalista bajo control estatal y no del capital financiero como es el chino. Lo cual trae la siguiente consecuencia. En vez de ser la autoconcentración, el crecimiento y acumulación del capital, la ley suprema en la China es, igual que en la Argentina, decir, bueno, primero la salud. Es decir, el Estado chino es un Estado que no está dominado por el capital financiero, sino que, por el contrario, lo usa. Lo deja crecer, un montón de cosas. Ya vamos a ver en las próximas reuniones. Ahora sí, en la reunión número 6 vamos a ver hasta qué punto es tan importante el sector capitalista de la China, se van a sorprender. Aquellos que leyeron el texto de Aurelio Algañarás algo ya se deben haber dado cuenta, digamos que es mucho menos de lo que parece, pero no importa. Lo que importa es que, más allá de lo que parezca o no parezca, lo cierto es que el Estado chino no se rige, no es subsidiario a, no está esclavizado por el capital financiero. Y por lo tanto, no atiende en primer lugar las necesidades del capital financiero, sino las necesidades de un proyecto de país
en el cual el capital financiero debe acomodarse a las necesidades generales de la comunidad. Ahora, esto está fenómeno, si no fuera porque la China se ha convertido en pocos años en un eslabón crucial del modo de producción capitalista a nivel global y de la acumulación y centralización del capital financiero en todo el planeta. Mirado desde el punto de vista, nuevamente para mezclar biología con economía, mirado desde el punto de vista del modo de producción capitalista, es como si en el cuerpo de una persona saludable hubiera aparecido un tumor cancerígeno. Es un tumor, eso es un tumor. No es absorbible por el sistema en su conjunto, porque todo es válido, menos atentar contra la acumulación del capital. Y si yo atento contra la producción de plusvalía en uno de los corazones productivos del sistema capitalista, repercuto en todos los demás. Y si repercuto en todos los demás, hago caer el Producto Bruto Mundial de un modo estrepitoso. Bueno, tenemos los datos de Estados Unidos, son escandalosos, digamos, los que se van conociendo. Son escandalosos. Como bien decía Kicillof, ya que lo cité para criticarlo, lo voy a citar para alabarlo, no hemos tenido información de algo peor por la simple razón de que no tenemos los datos de 1929, porque no había datos en 1929 de Producto Bruto Interno, que empiezan a verse en Estados Unidos a partir del 47. Pero probablemente no haya ningún ejemplo, digamos, parecido al actual que no sea el de 1929. Y todos sabemos lo que pasó después de 1929. Todos sabemos. Para decirlo de una manera completamente aséptica, hubo un reacomodamiento interno de las relaciones de poder dentro del sistema imperialista mundial. Hubo algunos que no estuvieron muy contentos con ese reacomodamiento y se armó la podrida y vinimos con la Segunda Guerra Mundial y todo lo que vino después. Pero la crisis del 29 produjo eso. Ignoro, sinceramente, qué va a producir esta crisis. Lo que sí sé es que nos va a poner ante la respuesta del capital financiero a la ruptura del orden establecido. La respuesta es muy simple: muéranse. La respuesta es esa. El capital financiero como relación ha generado una respuesta, que es la que da Bolsonaro, que es la que da Trump, pero es la que dio también la Lagarde, y es la que da el fotogénico Quirós cuando insiste en que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires tienen que cuidarse ellos y es muy importante que todos seamos libres de poder ser felices. Y detrás de eso lo que subyace es los viejos pobres que no se pueden salvar del virus, que se mueran. Eso es lo que no se dice, pero esa es la respuesta. Y es una respuesta sistémica, no es que Quirós sea un mal tipo. Yo no lo conozco personalmente, por ahí es un tipo fantástico. Quirós es el secretario de salud de Larreta, digamos. Quirós es el secretario de salud de Larreta. O sea, es el PRO, el pensamiento neoliberal puesto a gobernar. Es el pensamiento sistémico del gran capital financiero. Que da la respuesta, el orden establecido dice: cuídenme a mí, muéranse ustedes. Aquellos de ustedes que se tienen que morir para que yo me salve, se tienen que morir. Es así de terrible, pero bueno, siempre pasa así, no es que el capitalismo sea particularmente perverso comparado con otros modos de producción, son todos iguales. Cuando se le pone en peligro, bueno, se arma la podrida, siempre. Cuando hay una rebelión de esclavos en la antigua Roma, se ponen todos de acuerdo, entre ellos se acuchillaban los grandes senadores romanos, pero si se había una rebelión de esclavos, competían a ver quién la aplastaba primero. Bueno, esto es normal. Esto es normal, no es que sea una cosa que estemos haciendo un juicio moral, es objetivamente así. Entonces, ¿cómo se genera esta respuesta? Tenemos que retroceder unos años, olvidémonos de lo que estamos viviendo ahora. Retrocedamos 12 años en el tiempo.
Vayamos al año 2008. Ustedes recuerdan que en el año 2008 hubo una crisis muy grande, una crisis global muy grande. Por ahí no nos dimos cuenta los argentinos porque daba la casualidad de que en ese momento en la Argentina había un gobierno nacional democrático popular que tomó una serie de medidas para proteger a los argentinos y que fueron muy efectivas. Entonces, si bien tuvimos un cimbronazo feo, porque fue un cimbronazo feo, la crisis no tuvo la magnitud que adquirió en otros lugares en los cuales el régimen del gran capital especulativo carecía de todo límite. Estas cosas las cuenta muy bien un blog que se llama Zero Hedge, es Z-E-R-O espacio H-E-D-G-E, que hace muchos años viene siguiendo el sistema de los fondos buitre, que se conocen como hedge funds, o sea, fondos compensados, sería. Este blog que es partidario de eliminarlos, digamos, entonces se llama ningún hedge, ningún fondo compensado. Sin compensación sería. Este fondo, que en general es seguido mucho por Mónica Peralta Ramos, que es una columnista permanente del Cohete a la Luna, ha hecho una larga historia, y si uno se remonta en el pasado la ve venir, de cómo fue que el sistema respondió a la inesperada, siempre son inesperadas, crisis brutal que no necesitó un virus para aparecer, sino que fue el producto simplemente del extremo grado de acumulación de capital no reinvertible en el sistema de la timba financiera que hacía falta para que el sistema funcionara. Disculpen esta ida y vuelta, pero es así. El sistema respondió para salvarse a sí mismo a través del salvamentaje de la herramienta que ya había inventado antes para salvarse a sí mismo, que era la timba financiera. Así fue. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió? No sé si ustedes recuerdan bien la historia de lo que había pasado en 2008. Se la resumo rápidamente. Hay además algunas películas hoy en día semidocumentales y documentales, hasta en Netflix, donde te cuentan cómo fue, con nombres y apellidos en algunos casos. Básicamente lo que pasó fue lo siguiente. La acumulación de capital era tan grande que ya no se sabía dónde ponerlo. Entonces alguien inventó un curro complicado, porque no se tiene que notar, que era empezar a poner préstamos, darle préstamos a gente que se sabía que no los iba a poder pagar alguna vez, que se sabía que tarde o temprano no los iban a poder pagar. Y esconder ese préstamo de pésima calidad en medio de un paquete con préstamos como la gente. Entonces convocaron inversores. Che, loco, miren qué lindo paquete que tengo acá. Entonces nadie veía que detrás de ese paquete lo que había era una tremenda burbuja en creación de créditos a gente terriblemente pobre, que eran negros pobres estadounidenses. Negro y pobre, tremendo, estadounidenses, para que se compraran casas. La demanda de casas generó una formidable especulación inmobiliaria, entonces el tipo compraba la casa, ponele, qué sé yo, digo, a $100, y la casa cada vez valía más, entonces el tipo decía, me estoy capitalizando. Y esto es como todas las cadenas de San Antonio, hay un momento en que quedan un montón de casas que no se pueden vender porque no hay quien vendérselas, no hay, y el sistema cae. En 2008 lo que sucedió fue que se derrumbó ese castillo de naipes, que era el sistema de los créditos inmobiliarios mezclados con créditos de buena calidad, que a su vez se volvían a mezclar y les aclaro, esto se sigue haciendo ahora,
La timba de Wall Street es eso hoy en día. No es más como era antes, que venía un tipo y llevaba un invento, alguna vez fue eso, y decía, ¿quién quiere poner plata para ayudarme a que este invento nos haga millonarios a todos? No, eso ya no existe más en Wall Street. O es muy secundario, está en el último lugar de una larga cadena de mediaciones, infinita cadena de mediaciones, donde se pierde el hecho material en especulaciones de valores de bolsa, que son todos promesas de pagar. O sea, es una gigantesca montaña de pagarés. Una gigantesca montaña de pagarés, sobre la cual se monta otra montaña de pagarés, que encima tiene otra montaña de pagarés, y arriba tiene otra montaña más que al final se derrumba, y ahí se cae todo. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos frente a la caída de las 4 montañas de pagarés sucesivas? Le regaló plata a los ricos. O sea, en realidad, negó desde el principio hasta el final todas las bases teóricas de la ortodoxia económica, que afirma que la economía funciona bien cuando el gobierno no interviene. Deformando las ideas de Adam Smith, por otra parte, deformándolas. Déjennos a los privados que resolvemos todo. Esa es la norma, digamos. Acá en la Argentina los que lo promueven son gente más bien bruta, pero juro que fuera de la Argentina hay gente más sofisticada, les juro que es verdad, hay gente más respetable, digamos. Pero digamos, la idea básica es esa. Dejen a los ricos actuar en su propio interés egoísta, que nos salvamos todos. Cuando el sistema entra en crisis, el gobierno del país más capitalista del planeta Tierra, más dominado por el capital financiero, dice, bueno, vamos a ayudar a los ricos. Y les dieron plata gratis. ¿Y para qué usaron los ricos la plata gratis? Porque la teoría era, bueno, si hay un problema de liquidez, cuando tienen la plata, entonces lo que van a hacer es volver a invertir, va a volver a haber trabajo. Invirtieron en comprar sus propias acciones de sus propias empresas. Es decir, empezaron a construir una quinta montaña, arriba de las otras 4. Bueno, mal que mal, la cosa medio boluda, pero andó. Como el chiste, ¿no? Andó. Medio boludo, pero andó. Anduvo. Anduvo hasta que la realidad material de la producción de valor se puso en juego a sí misma en respuesta a una amenaza externa. ¿Qué fue la respuesta a una variante del virus SARS que se llama COVID-19? Hasta ahí anduvo. Con lo cual, el orden establecido demuestra algo muy importante. Y es que no es capaz de resolver los problemas que enfrentan las sociedades que domina cuando el mundo natural externo se aparece ante ellas debido a la operación misma de las fuerzas del mercado que garantizan el orden establecido. ¿Esto está claro? ¿Esto está claro? O sea, de golpe de nuevo se derrumba todo. Ahora la culpa ya no la tiene más la especulación financiera. La culpa la tiene la incapacidad de responder ante las consecuencias de una catástrofe natural, de un sistema social que no está preparado para responder a ellas. Y vamos a entendernos, porque esto es importantísimo. No está preparado porque para beneficiar el dominio directo del capital financiero sobre el conjunto de la sociedad, el sistema fue evolucionando hacia una situación donde el Estado se achicó cada vez más.
Y en vez de pensar al Estado desde el punto de vista de la eficacia, es decir, de la capacidad de resolver problemas, lo pensó desde el punto de vista de la eficiencia, que es la capacidad de resolver problemas gastando lo menos posible. Y el gastando lo menos posible ocupó el lugar del resolver problemas. Esta es una lógica inmanente al sistema. Ahora, un pequeño detalle adicional todavía. El Estado mismo como tal, el Estado, la institución Estado, aparece, por un lado, cuando empieza a haber un excedente lo bastante grande para distribuir, como para que sea necesario un policía que ordene, digamos, porque hay alguien que está empezando a acumular riqueza, otros no, bueno, hay que ordenar todo eso. Y un policía que ataque a la parte de la población, o un policía que defienda de otros tipos que dicen, che, vienen los bárbaros del desierto, nos están sacando lo que estamos acumulando acá en el Valle de Riego, vamos a tener que pelear, así que hace falta un ejército, hace falta un Estado. El Estado es una especie de seguro anticatástrofe que se han dado en las sociedades de clase. Catástrofes producidas por ellas mismas en su interior o catástrofes producidas por el exterior. Al eliminar el Estado, por propio beneficio de la relación social dominante dentro de los países capitalistas, el orden establecido es el orden del no Estado. Entonces, aquello que ya sabían los sumerios, la etapa globalizada, final y senil del modo de producción capitalista dominado ahora por el sector bancario y especulativo, el capital financiero, lo olvidó. O sea, los sumerios sabían que el Estado hacía falta para producir los vegetales que consumían. Hay quienes dicen, un poco a mi modo de ver exagerado, pero uno nunca sabe, que el mito del jardín del Edén, ¿no? Que aunque se abre la Biblia, el libro básico de por lo menos lo que llamamos entre comillas civilización occidental, y las comillas van porque también se abre el Corán, que los occidentales de hoy en día no consideran parte de su propia órbita cultural. Pero el libro básico de las tres grandes religiones monoteístas de Eurasia se abre con un relato mítico donde resulta ser que el cielo y la tierra se separan. Ustedes recuerdan por ahí los primeros versículos de la Biblia. Digamos, al principio era todo un caos y lo primero que pasó fue que se separó el cielo y la tierra. Bueno, ese relato, según algunos arqueólogos y antropólogos, estaría representando, lo que sí es seguro es que es un relato sumerio. Es un modo que tenían los sumerios de explicar su realidad. Y aparentemente lo que dicen algunos arqueólogos, a mi modo de ver, excesivamente materialistas, pero vaya uno a saber, yo no estuve en Sumeria, así que por ahí es cierto. Ese relato lo que estaría diciendo es cómo los sumerios vieron su propia tarea de crear un jardín paradisíaco, el Edén, en un lugar donde se mezclaban el agua, el mar, el cielo y la tierra, que es produciendo islas hechas por el ser humano a la salida de la desembocadura del Tigris y el Éufrates en el Golfo Pérsico. Este proceso material está visto. Bueno, todo eso se puede hacer con un Estado. Sin Estado no se puede hacer. Esa cosa tan elemental como crear las bases de la vida, la produce el Estado. Pero el modo de producción capitalista dijo, bueno, ya está, no necesitamos más el Estado, es más, no necesitamos la producción se la dejamos a los burros, a los brutos, vamos a dejarle las tareas pesadas a las bestias asiáticas, y por ahí algún latinoamericano que tengamos cerca. Y volvamos a la geopolítica ahora. Es lo que decía Mackinder. El Imperio Británico está hecho para que la savia vital de los pueblos de Oriente circule por las venas del pueblo inglés. En un texto que se llama ¿Cómo se piensa en términos de imperio? On Thinking Imperially.
lo escribió, realmente lo escribió, tal como se los cuento. Así lo escribió. Bueno, nosotros nos vamos a dedicar a la joda, nos vamos a dedicar a las finanzas, nos vamos a dedicar al pensamiento, a la altísima ingeniería, a la teoría, y el laburo social, que lo hagan los negros. Cuanto más laburo le dejemos, es mejor. Vamos a cortar cupones, o en realidad ahora ya no se cortan más cupones, pero vamos a cosechar dividendos, en fin. En eso se transformaron las grandes sociedades que inventaron la producción capitalista para poder llenar de productos materiales el mundo en el cual vivían. En eso se transformaron. Y necesariamente la respuesta del capital financiero a la ruptura del orden establecido fue en el 2008, inmediatamente, de un modo casi natural, aunque Alan Greenspan dijo, che, acá esto no es lo que nosotros decíamos que había que hacer. Llegó a decirlo, epa, me parece que acá hay algo que hace ruido. O sea, el más sabio de los promotores del pensamiento llamado neoliberal, el tipo se dio cuenta que algo estaba andando mal ahí. No le duró mucho, digamos, por ahí después se cayó la boca, pero lo planteó, che, pará, no podemos darle guita gratis a nadie. Pero le dieron guita y empezaron a darle la famosa maquinita que nuestros liberales locales no nos permiten ni siquiera mirar de lejos. Y gracias a la cual la Argentina hoy en día no se ha hundido en un desastre. No imprimas billetes, no jodás. Y menos que menos, entregues plata si no es a cambio de algo. Bueno, la burguesía imperialista europea y norteamericana, y la japonesa también, pusieron las manos así y desde un helicóptero les llovió dinero. Les llovió dinero. Pero como les llovió a ellos, se lo gastaron entre ellos. Entonces, ¿qué sucedió? A partir de ese momento, solamente un país en el mundo, en realidad dos, pero digamos uno, porque la magnitud relativa es muy diferenciada, entonces no tiene sentido el otro. Pero un país en el mundo, solo un país en el mundo, siguió incrementando a gran velocidad su capacidad productiva general, que fue el país que no se había olvidado de lo que le habían enseñado los sumerios a la humanidad. Mejor dicho, de lo que había aprendido la humanidad de la experiencia histórica del pueblo sumerio que logró crear un mundo de la nada a tal punto que quedó como un mito en el libro sagrado de 3 grandes religiones globales. O sea, que el Estado hace falta para que la producción esté al servicio de la sociedad y la sociedad no esté al servicio de una fracción de especuladores. En última instancia es eso. O los salteadores que se arrojan sobre el valle del Éufrates desde el desierto, o los campesinos que, bajo la sabia dirección de la casta sacerdotal, producimos nuestra vida mucho más cómoda que la del salteador que tiene que vivir en medio de las arenas y de vez en cuando viene y se manda un raid, una razzia. Razzia es una palabra de origen árabe, dicho sea de paso, para llevarse de acá lo que nosotros producimos. Son las 20:06. Bueno, bien, vamos bárbaro. La China fue el único país, también Vietnam, y en parte, pero de rebote, Corea un poquito. Corea del Sur. Corea del Norte es un misterio. Yo no me atrevo a hablar de Corea del Norte porque es un misterio. Pero se las arreglan, ¿eh? Se las arreglan. Yo no sé mucho, pero lo único que sé es que se las arreglan. La China,
y en segundo lugar Vietnam. Segundo lugar porque es mucho más pequeño, digamos, hay una desproporción de población inmensa, 80 millones de personas contra 1.600, hay una diferencia notable, ¿no? De la China, con su economía sumeria, venció, entre comillas, porque además no se dio una carrera, por otra parte, productivamente y económicamente a los países más ricos que ella, y siguió creciendo mientras esos países entraban en crisis. Esto es lo que sucedió. Ahora, los países que habían entrado en crisis no eran cualquier país. Eran, volviendo al origen de nuestras reuniones, eran los países donde se había alcanzado por primera vez la capacidad de incidir conscientemente, o más o menos conscientemente, sobre la economía global, y que habían teorizado, la política de la dominación planetaria. Eso se llama la geopolítica. ¿Se acuerdan? En la primera reunión hablamos de esto, ¿se acuerdan? Esos países son los que entraron en crisis. No es que entró en crisis Paraguay, o Brasil, que ya es más grande, o la pobre Argentina, que está ahí a los tumbos y ahora por ahí salgamos adelante. No. Entraron en crisis los países que constituyen el corazón mismo de la órbita de acción del capital financiero. Es decir, el núcleo dinámico del sistema imperialista. Esos entraron en crisis. Y no volvieron a salir de ella. Hay una frase que algunos de ustedes ya deben conocer, porque se ha hecho muy famosa últimamente, pero que conviene, es el momento de citarla, de Antonio Gramsci sobre los momentos de transición en donde aparecen los monstruos, que es cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Ahí aparecen los monstruos. Algo de eso sabía un artista español, que era Goya. Pero bueno, eso al margen, digamos. Aparecen los monstruos. ¿Qué quiere decir los monstruos? En realidad lo que aparece son las soluciones inviables. Una monstruosidad es una solución inviable, es una cosa imposible, pero que por inercia o lo que sea, se mantiene. Cotidiana de las grandes masas populares del mundo occidental, decurrente de la idea, les voy a recordar a un tipo, de que la historia había llegado al final, como decía Fukuyama. ¿Se acuerdan de Fukuyama? Fukuyama decía, bueno, ya está, loco, ganamos la Guerra Fría, se terminó, ya no hay más ideologías, no hay más grandes relatos, no hay más pensamiento. Vamos a otra cosa. Ahora de lo que se trata es de administrar lo que hay, que es el mejor de los mundos posibles. Hemos vencido a los socialistas, hemos vencido a los comunistas, se acabó. Ellos eran inviables nomás. Ahora lo único que hay es el capital. Bueno, esa idea llevó naturalmente a la eliminación del conflicto dentro de una sociedad que a partir de ese momento pasaba a ser administrada. Y si no hay conflicto, no hay política. Y si no hay política, no hay respuestas ante las crisis. Y las respuestas que surgen son incapaces de resolverlas. Es decir, la respuesta del capital financiero a la ruptura del orden establecido, de la relación entre naturaleza y sociedad establecida, en Wuhan, es sigamos igual. Sigamos igual. Les voy a pasar un datito. La China está volviendo a crecer. Está volviendo a crecer. Más despacio que antes, pero está volviendo a crecer. Se me apagó una lámpara, lamentablemente, ahora me van a tener que ver en un contraste barroco. Más dramático.
la China está volviendo a crecer. Hasta ahora la tasa de crecimiento de la economía china es del 3,2%. Y no es que en la China no haya más epidemia de COVID-19. Hay rebrotes. Pero el sistema asimiló la crisis, la procesó, la metabolizó, se reorganizó y vuelve a crecer. O sea, hay algo ahí que genera una respuesta distinta a la del capital financiero. Y en el recrudecimiento, a mi modo de ver, por ahí me equivoco, ineludible, inevitable e insoslayable, de las tensiones cada vez más violentas entre los Estados Unidos y la China, lejos de haber solamente una guerra comercial, hay en el fondo una confrontación de sistemas. Hay una confrontación de sistemas. Aparentemente, el sistema que impera en China, sobre el cual vamos a hablar más adelante, hoy no, la respuesta que está dando es mejor, por lo menos más útil a los habitantes de la China, por lo menos, que la que está dando el sistema que impera en Estados Unidos. Y quiero decir esto, muy posiblemente, si no estuviera gobernando el monstruo de Trump en los Estados Unidos, si hubiera habido un Obama en Estados Unidos en el momento que se arma este despelote, hubiéramos hablado del monstruo de Obama, porque el problema no es ni de Obama ni de Trump, el problema es del sistema en sí mismo. El problema es del sistema en sí mismo, que ha minado sus bases de sustentación en beneficio de la acumulación del capital, que se ha salido del control humano. Porque la próxima reunión lo vamos a hablar más en detalle, pero hoy les voy adelantando la cuestión. No es que las economías de hegemonía del capital especulativo, del sector especulativo al capital financiero, sean economías libres. Se les sigue aplicando a esas economías aquello que Scalabrini Ortiz alguna vez dijo, y Perón después retomó, de la cuestión de la economía libre y la economía planificada. No existe, decía Scalabrini Ortiz, una economía libre. Toda economía es planificada, la pregunta es quién planifica. Entonces la pregunta es, ¿quién planifica en las economías que dicen que no son planificadas? ¿Quiénes son? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué manera imponen su voluntad? En la China es todo clarísimo. Primero que la China dice, somos una economía planificada, sí. Y cada 5 años se reúnen, lo juntan al presidente Xi con Jackie Chan. Esto es rigurosamente cierto. Esto es rigurosamente cierto. Cada 5 años Jackie Chan participa de la planificación quinquenal de China, digamos. Hacen un gran encuentro con una serie de reuniones preparativas previas, dicen, bueno, esto es lo que vamos a hacer dentro de 5 años. Y dentro de 20 años vamos a alcanzar esto otro. Vamos a ir viendo cómo funciona, vamos a ir arreglando sobre la marcha, pero nosotros planificamos nuestras tareas. Acá nada queda librado de la mirada, por lo menos de la mirada, del ojo de la sociedad, a través del partido único gobernante. Pueden gustarnos o no los regímenes de partido único, es otra historia. Pueden gustarnos o no, pero así funciona. Te lo dicen abiertamente. Acá esto se planifica
desde el Partido Comunista Gobernante, junto con los aportes del conjunto de la sociedad china, pero se sigue, esto se continúa. Si alguien se ofende, se desofende rápidamente por la intervención de la policía, y si sigue ofendido, por la intervención del ejército. Pero acá seguimos este método. A nosotros nos sirvió, te contestan. A mí me han contestado una vez que tuve que estar con una delegación de chinos cuando laburaba en el INDEC, y vinieron a ver cómo hicimos nosotros nuestro censo agropecuario, porque algunas cuestiones que le interesaron del censo agropecuario de la Argentina querían investigarlas en detalle. Bueno, y charlamos, qué sé yo, y bueno, la respuesta, digamos, ¿y esto cómo lo resuelven? Y así. Pero no tienen partidos políticos, no, pero a nosotros nos sirve. Esa era la respuesta final siempre. A nosotros nos sirve. Y la verdad que les sirve. Pero como decían los cubanos, cuando recibían cosas de la China y no las podían usar, mandame esto, pero también mandame el chino. Esto no es para cubano, esto a mí no me sirve. Un material, digamos, un material quirúrgico que estaban usando, recibieron una donación de la China y dijeron, bueno, pero mandame el chino que use esto no lo va a usar no me acuerdo cómo fue, ningún cubano, mandame el chino. Así que tampoco se trata de comprar con los ojos cerrados, nada, pero a los chinos les sirve y están convencidos de que les sirve. Del otro lado del Pacífico está el problema. Del otro lado del Pacífico está el problema. Porque del otro lado del Pacífico, la planificación, o del otro lado, si quieren, de Eurasia, ¿no? En el mundo atlantista, digamos, y en Japón también, la planificación la establece justamente el sector financiero, es el gran planificador. ¿Cómo se establece? ¿Cómo se planifica la economía capitalista general? Bueno, compiten entre sí las distintas fracciones del capital y los distintos capitalistas, y el que obtiene más ganancias saca del juego a los demás. ¿Se acuerdan lo que yo les comentaba en la reunión donde pasamos las filminas? Así funciona el capitalismo. Y así se planifica. De un modo caótico, pero que ha servido para sacarnos del atraso medieval. No es poca cosa, pero bueno, ya está, ya salimos de ahí. Entonces, la planificación realmente la ejercen aquellos que más critican la planificación, que es el sector financiero. Cuando el sector financiero despotrica contra la planificación, lo que está diciendo es, nosotros queremos ser los únicos capaces de planificar. ¿Por qué? Y porque somos la meritocracia, somos lo que hemos logrado triunfar en la lucha por la vida. Como en la selva, digamos. Una cosa así, como se imaginan que es la selva, que además no es así para colmo. Pero esta es la idea básica. Entonces, frente a la planificación abierta, sincera y sin ningún doblez de la China, está la planificación difusa del sector especulativo, que en la próxima reunión, ahora sí, porque ya son las 8:30, casi las 8:30, le vamos a hablar más en detalle, pero quiero resumir la reunión de hoy. Hemos tenido por primera vez en la historia de la humanidad una catástrofe originada fuera de la sociedad, y cuando digo la sociedad estoy hablando de lo que realmente tenemos ahora, que es una sociedad planetaria, es decir, toda la humanidad está produciendo en sociedad, lo sepa o no lo sepa, vinculada a través de los intercambios comerciales y por lo tanto del dinero. Todos somos producto del trabajo de todos hoy en día, sobre toda la sociedad, la naturaleza del planeta Tierra, sobre toda la superficie del planeta Tierra, ¿sí? Cada uno de nosotros, con solo dar una vuelta a la mirada, dice, a la mierda, acá hay cosas de todo el mundo, armadas en todo el mundo. Es así. Es así. Es la primera vez en la historia del modo de producción capitalista, y esto es muy importante entenderlo porque es lo que caracteriza nuestra época, que geopolítica y economía se someten a una amenaza externa. Esperen un segundito, por favor, disculpen.
disculpen, tenía un teléfono acá y tuve que apagarlo. Estaba diciendo algo muy, muy crucial y me lo olvidé. Sí, ya está. Se someten a una situación dramática originada en la naturaleza y no la pueden controlar. No la pueden controlar. Nunca había sucedido esto de esta manera. Ya lo dijimos la vez pasada, pero ahora ustedes se empiezan a dar cuenta de la dimensión que esto tiene. Porque para colmo, desde el punto de vista del capital imperialista, cuando se habla de la amenaza exterior generada por la naturaleza que me es ajena, hay un país entero gigantesco que forma parte de esa amenaza exterior. Esta es la cuestión central. Geopolítica y pandemia se cruzan en el hecho de que para el modo de producción capitalista en su actual etapa, la producción está amenazada no solamente por una amenaza natural, sino, como bien dice Trump, por el virus que nos mandó China. Trump no es un loco. Trump es el inconsciente del capital contemporáneo. Es el monstruo, pero es el monstruo que lleva adentro el propio sistema. Y tiene la virtud de la sinceridad. Así como a principios del siglo XX les enseñaban a los chicos que iban a la primaria en Europa que había una escala que iba desde los primitivos seres, los primitivos antropoides, crecía el chimpancé, el gorila, después aparecía el negro y después aparecía el europeo. No se rían, les enseñaban eso. Están los dibujitos para demostrarlo, en los libros de lectura. Bueno, ahora pasa lo mismo de nuevo. Si hemos pasado el siglo XX al cohete, parece ser. Todo el siglo XX no ha hecho mella, o mejor dicho, hizo mella pero después se borroneó, en la conciencia de un sistema que percibe que adentro mismo del género humano, otra vez hay subhumanos que nos amenazan. Como por ejemplo, ya que estamos, otra fantasía occidental, en el planeta de los simios. Película que, a su vez, reproduce una novela escrita por un inglés que vivía en Singapur el día que los japoneses invadieron Singapur. A los japoneses, la comunidad británica de Singapur los llamaba los chimpancés. Entonces, el planeta de los simios es una elaboración de alguien que vio cómo los monos se los comían crudo a los seres humanos. Bueno, esta cuestión es la cuestión clave del mundo contemporáneo. Tenemos que encontrar, nosotros tenemos alguna respuesta, ya lo vamos a hablar, una respuesta latinoamericana, a un mundo en el cual la planificación abierta de la economía china se opone a la planificación difusa del capital financiero. Y hasta ahora le sigue yendo mejor a los chinos que a los demás. Hasta ahora. Justo en una situación en la cual, para colmo, el país central del orbe imperialista, el pivote de toda la circulación del capital financiero especulativo, nos toma a los latinoamericanos como el paticito del fondo, no el jardincito de atrás, el paticito del fondo, el fondo de la casa, ahí donde está el gallinero, el fondo de la casa. Y simultáneamente
una relación más sana con la China, nos traería grandes beneficios. Entonces, volviendo a algo que me preguntaba antes Cristina, se da la polémica de los chanchos. Apenas aparece la posibilidad, se da. Es más, los yanquis te lo dicen abiertamente, nosotros venimos a ayudarlos a ustedes a librarse de China. Y nosotros no tenemos problema en hablar con los chinos, digamos. Pero hasta ese punto llega la ceguera monstruosa del gran capital financiero, que no percibe que en realidad, cuando dice los vamos a librar de los chinos, no le está hablando a las grandes masas latinoamericanas, sino pequeñas élites, que son las que dependen de ellos. Bueno, ante todo esto nosotros tenemos que darnos una geopolítica, porque los chinos tampoco te regalan nada, te lo puedo asegurar. Tampoco. ¿Cuál va a ser esa geopolítica? La vamos a ir viendo más en detalle en la próxima reunión, donde vamos a hablar, como dice el programa, de América Latina y el orden global en crisis, las dos alternativas y la especificidad argentina, que apareció ahora con los chanchos, pero ya está de antemano, ya está desde antes. Está desde antes. Bueno, básicamente esto es lo que tenía para decirles hoy yo, pero ustedes seguramente tienen cosas para decirnos a todos, así que abramos los micrófonos y hablemos. ¿Les parece bien? Sí, no sé si alguien... Pablo, ¿vos podés ordenar la conversación? Pablo López. Bueno, parece que no. Bueno, me piden a mí, por favor, por el chat, si son tan amables para hablar. Puede ser. Yo no tengo ante mi vista, desgraciadamente, el Facebook. La ausencia de Gastón es un problema realmente importante. Solamente tengo ante mi vista y el chat del Zoom, o del Zoom, como decía Pablo. Pero les pido que cualquiera que quiera hablar, por favor, se anote en el chat, porque no tengo manera de saberlo que no sea esa. Así hacemos un orden. Ahí Julio estaba levantando la mano. Bien, Pablo. Hola, Pablo. Discúlpenme, sí, pero estoy en otra, me llamaron justo para el trabajo y estoy en una reunión, por eso me fui, estaba acá en realidad, Está bien, pero bueno, pero por ahí... ¿Lo pido? No, por favor. ¿Arranco? Martín, ¿podés, esperame un segundo, Julio, ¿podés agarrar las demandas, Martín, vos? ¿Hacés ese favor? Puedo por un rato, el problema es que estoy esperando una llamada en los próximos 15, 20 minutos justo. Pero ok, bueno, y si no, Juan María, perdón, Martín, Juan María, ¿vos podrías? Juan. Sí. Ah, bueno, dale, buenísimo. Bueno, queda Juan coordinando, yo vuelvo cuando termino la reunión. Sí. No, está bien, Pablo, está bien, tranqui. Dale, Juan, no sé, bueno, los que quieran, por favor le escriben a Juan. Manden el chat o la mano. Acá Enrique Martín manda una pregunta técnica. Pregunta si se va a subir grabado al Zoom. Sí, se va a subir grabado esto. Estamos subiéndolo, si no me equivoco, a una página del Centro Jauretche. Está todo el ciclo grabado. Así que después lo pueden ver ahí. Sí, se está grabando. Ahí Gustavo me confirma que va a estar en el Facebook, sí. Julio, por favor. Necesitamos... Por eso, en esta guerra de modelo, de sistema entre Estados Unidos y China, yo creo con seguridad que la va a ganar China porque viene perfilado como para ganarla, ¿nos permitirá China nuestro propio debate de planificación de nuestra producción y de nuestra economía? Ese debate interno que nos debemos. Es decir, porque creo que únicamente podremos hacer esa planificación solamente con el ahorro interno, porque dada que el mundo
Entendí. Sí, sí. Te cuento rápidamente, va a ser brevísima mi respuesta. Vas a tener que esperar una semana, porque la próxima reunión trata justamente de ese tema. Pero tenés que esperar una semana, Julio. Esperamos tranquilo, no hay ningún problema. Okay. No sé si alguien más. Enrique Martín. Sí, quería preguntar, ¿qué papel va a jugar Rusia en todo esto? Que también se está perfilando como para que Europa apunte hacia ella, ¿no? Sí, es una pregunta importante esa. También la vamos a tratar en la próxima reunión, pero no va a ser el tema central, así que por ahí podemos evacuarlo ahora. Mira, a ver, Rusia está como en el tango, ya no es lo que era. Esto tengámoslo en claro, la destrucción neocolonial en Rusia durante la década de Yeltsin, o sea, esos 10 años, fue peor que la destrucción generada por el menemismo en la Argentina, lo cual es mucho decir. Fue mucho peor. La capacidad portante misma de vida humana de Rusia se cayó. En Rusia empezó a morirse más gente de la que nacía durante 10 años. Para que se den una idea de lo que pasó ahí, digamos. Pasaron muchas otras cosas. Y ante la evidencia de que por algún motivo que los rusos no entendían, y creo que todavía siguen sin terminar de entender, los supuestos socios, como dice la diplomacia rusa, de los países desarrollados, o sea, de los países capitalistas desarrollados, nunca confiaban en Rusia y además seguían amenazándola militarmente y cada vez más. Los rusos, que ya soportaron por lo menos dos invasiones brutales de Occidente, han destinado una enorme cantidad de su capacidad productiva a la industria de defensa. Así que no es que Rusia esté en la mejor de las condiciones para jugar el papel, más allá del tema de defensa, y ahora esto voy a apuntar una cosa más, que alguna vez jugó. La verdad que no. Están reacomodándose, están haciendo muchas cosas para andar mejor. No es casualidad que estén ahí en punta, ahora sacan la tarjeta y dicen, che, loco, yo tengo una vacuna. Nada de eso es capacidad. Pero la verdad es que su influencia planetaria es incomparable con la de la China. Y la fuerza que puede obtener Rusia en este momento de la geopolítica mundial surge de su condición de puente entre Asia Oriental y Europa. Es interesante hacer notar al respecto que ya en la década del 50, y esto se veía en la cartografía británica en particular, ya en la década del 50, las burguesías europeas de Europa Occidental, en particular la anglosajona, no consideraban a Rusia parte de Europa. Selecciones del Reader's Digest sacó una vez un atlas muy bonito, muy bien hecho por la casa, la típica casa imperial británica de cartografía, que era la casa Bartholomew, donde mostraba el mapa de Europa y la frontera de Rusia aparecía al borde, digamos, y lo que era Rusia no estaba en Europa ya. Hoy en Estados Unidos hay quienes consideran a Rusia un país asiático. El propio Putin, que es un hombre de San Petersburgo, es decir, un tipo de la ciudad más europea de la Rusia histórica. El tipo se asombró al darse cuenta en una conferencia que hubo en Escocia de que los europeos no los consideraban iguales. Él se asombró. Mira que no es ningún tonto Putin, y que ha vivido muchísimo tiempo en Berlín, o sea, conoce Europa. Ah, no nos consideran europeos, dijo Putin. Pero además lo dijo, no me acuerdo en qué ocasión exacta, pero lo dijo. Dijo, ¿cómo? ¿No somos europeos nosotros para ustedes? Bueno, tomó la decisión. Bueno,
Vamos a ser euroasiáticos. Yo me vuelco a los que están conmigo. Y Rusia tiene una función importantísima en dos aspectos en la política mundial. En tres. Primero, es un voto en el Consejo de Seguridad. Como todo el mundo sabe, este mundo está diplomáticamente gobernado por 5 países. No más. Que son los 5 países que dominan el Consejo de Seguridad. Esto es lo primero. Es un voto en el Consejo de Seguridad. Con lo que trae asociado, es decir, es una potencia nuclear también. Si no sos potencia nuclear, no estás en el Consejo de Seguridad. ¿Sí? Esto está claro. O sea, Pakistán podría estar en el Consejo de Seguridad. Suecia no. ¿Sí? Bueno, Rusia tiene toda la capacidad de hacer valer su potencia nuclear. Por lo tanto, es una, comillas, garante de la paz mundial en el Consejo de Seguridad. Punto número 1. Punto número 2. Rusia tiene realmente un poderoso acervo científico-técnico que le permite tener muchas palabras para decir en relación a al desarrollo de la computación y todo el mundo que se viene con el 5G, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, tiene, por esa constatación de la hostilidad para los rusos incomprensible en realidad de Occidente, una gran potencia militar que sabe usar, como la usó, de hecho, en Oriente Medio, para producir una gran derrota de Estados Unidos, que el gran mérito de Trump es haberse dado cuenta de que ahí estaban empantanados y se tenían que ir. Es el gran... Trump ganó las elecciones en parte por tener esa conciencia clara, que había que irse de ahí porque ahí estaban jodidos. No puede hacer mucho más Rusia, como Rusia, no tiene mucha más capacidad que eso. Pero ya está bien, ya un voto del Consejo de Seguridad ya vale la pena. Pero no tiene la capacidad de intervenir en el mercado mundial que tiene China, porque Rusia básicamente interviene en el mercado mundial a través de la provisión de energía a Europa. Es decir, entre comillas, puede intervenir como chantajista, pero no como productor. Lo cual no significa que Rusia carezca de potencia industrial, no es eso, pero es absolutamente inconmensurable. Le han destruido tanto el aparato productivo a Rusia que todavía tiene que reconstruir mucho. Mucho. Es decir, entre 1990 y el 2000, entraron a Rusia y a golpes de masa destruyeron todo. Todo no, pero casi todo. Entonces los tipos tienen que empezar, los rusos son unos tipos que siempre han tenido mala suerte. Cada 2 por 3 los invaden. Es como nosotros con los gorilas. Cada 2 por 3 vienen, nos destruyen todo, tenemos que empezar de nuevo. Bueno, ellos tienen ese problema de política exterior. O los invaden los mongoles o los invaden los occidentales. Nunca están en paz. Bueno, la última invasión, en cierto modo, la tuvieron en la década del 90. Cuando Brzezinski, que estaba ensoberbecido y estaba con todas las ganas, dijo, es mentira que yo odie a Rusia, yo amo a Rusia. Por eso quiero por lo menos tener 3 Rusias, no una. Era el plan. Era el plan. Putin llega al gobierno por eso, porque se da cuenta. Porque la KGB se da cuenta. Es decir, Putin es un KGB, o sea, es un tipo dedicado a lo que la CIA se dedica. No sé si se acuerdan que Bush padre primero fue el jefe de la CIA antes de ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Allá están pasando cosas raras en el mundo ya en esa época. A Rusia lo conduce la inteligencia de la defensa nacional, que es la ex KGB, que ahora se llama FSB. Entonces, más que eso no se puede contar con Rusia hoy, lo cual no significa que mañana no pasen otras cosas, pero hoy es lo que nos puede aportar. Acá la cuestión es entre China y Estados Unidos, los rusos lo tienen en claro y por eso han hecho un gran acuerdo estratégico con los chinos. No sé si ha respondido a tu pregunta, Enrique. Bien. A ver, ¿qué me están diciendo aquí? Ah, perdón, una cosa más. Sí, la alianza existe. Es el mundo que estamos viendo ahora. La alianza entre Rusia y China existe. No es como se vería, es esto. Es esto que estás viendo.
Ahora me están diciendo que Gustavo Gabriel Cores pregunta si el nuevo orden mundial va a estar gobernado por China y si el capital financiero se va a adaptar para no desaparecer o va a mirar un capital financiero pero más humano. Bueno, vamos a entendernos, el capital no es humano, ningún capital es humano. Es una relación natural entre seres humanos mediada por las cosas. Eso es producto de la humanidad, pero no es humano en el sentido de que no se mueve por consideraciones humanistas. Eso lo explicó ya Adam Smith, cuando el tipo decía, a ver, el verdulero no es que me ame, le gusta que yo compre cebolla. Y el zapatero puede querer o no querer a mis hijos, pero lo que quiere es que rompan zapatos. Y yo lo que quiero es que la gente compre lo que fabrico. Es decir, la relación de capital es una relación no moral. Es una relación de una objetividad material equivalente a las relaciones naturales, ¿sí? Esto hay que entenderlo. Todo el modo de producción capitalista se basa en preservar como ordenador básico esa relación, a través de los propietarios del capital. Pero es otra historia, digamos. Y no estoy haciendo realmente un juicio moral, simplemente es así. Entonces el capital financiero no se puede humanizar ni deshumanizar. No es humano, por definición. Es una relación entre seres humanos, que toma a los seres humanos como cosas para que las cosas se relacionen entre sí, a través del dinero y la compraventa. En cuanto a si el capital financiero se va a adaptar para no desaparecer a un nuevo orden mundial gobernado por China, bueno, hay muchas cosas para decir al respecto. Primero que todo, no sabemos cómo va a ser el nuevo orden mundial. También estamos adelantando algo de la próxima reunión, digamos. Lo que sí es seguro, y esto lo vamos a explicar la próxima vez, es que la China que conocemos ahora, tal como la conocemos, y como probablemente siga siendo así, no va a gobernar el mundo del modo en que los países imperialistas de base capitalista lo han hecho durante el periodo que estamos viviendo ahora, y a mi modo de ver, cuyo periodo senil estamos viviendo ahora. Pero esta es una apuesta que yo hago. Tengo mis motivos para creerlo, que los voy a exponer en la próxima reunión que viene, pero no es que el orden mundial va a estar gobernado por China. El orden mundial es un orden que está basado en relaciones objetivas, donde la voluntad de un solo país no es suficiente para darle forma y definirlo. Ni siquiera todos los países imperialistas juntos lograron imponer un orden mundial estable. No existe la estabilidad. En ese sentido, Esteban Bullrich tiene razón. En ese único sentido. En ese único sentido tiene razón. La estabilidad no es lo que caracteriza la vida humana. Es cierto. Pero la vida humana como especie. Ahora, por supuesto que los individuos que componemos esa especie tenemos necesidad y derecho a tener ciertas estabilidades, que es precisamente lo que Esteban Bullrich decía que quería que perdiéramos. Pero como especie no vivimos en un mundo estable. Si hasta los continentes se mueven. No hay un mundo estable. Ahora, realmente no puedo, sinceramente, hablar de cómo va a ser el mundo del futuro. Sé cómo no va a poder ser, pero de esto vamos a hablar en la próxima reunión. Y en cuanto al rol de China, solamente quiero hacer notar lo siguiente. Hasta el siglo XVIII, China era el imperio del centro. Y de hecho se sigue considerando el imperio del centro. El ideograma con el cual se escribe China es un ideograma que significa un cuadrado, que es la forma ideal. Para los chinos el cuadrado es la forma ideal, no el triángulo, ni la esfera, donde se marca el centro. O sea, nosotros somos el centro. No sé si del mundo, somos el centro.
Esto es una tradición de la historia china. China tiene una tradición no del todo distinta a la de Europa, de unificaciones y disgregaciones alternativas, digamos, pero que busca siempre la unidad. O sea, la historia china lleva a los chinos a mantenerse unidos y cuando empiezan a disgregarse, empiezan a combatir para volver a estar unidos. Entonces hay una continuidad del Estado central en la China que viene de 5.000 años hasta ahora. Viene de 5.000 años hasta ahora, ni más ni menos. Y ellos son el centro. Y ellos son el centro. ¿Esto qué significa? Significa que en la medida de lo posible, los chinos antes no se metían con nadie. Hasta el siglo XVIII, China carecía de cancillería. No había dentro del imperio chino, en el momento de auge, que era principio del siglo XVIII, no existía el equivalente a un ministerio de Relaciones Exteriores. No había. Si vos querías ponerte en contacto con la China, tenías que asumirte como vasallo de la China, es decir, ingresar a la órbita china. Si no, no existías. Medio siglo antes que Colón, un emperador de la China lanzó una formidable flotilla de navegación al océano, digamos, a ver qué había más allá. A ver qué había más allá. No 3 carabelas, eran una enorme cantidad de barcos gigantescos, con un montón de barquitos chiquitos. Fue una cosa de circunnavegación que no terminaron de dar la vuelta al mundo, porque siguieron, pero años, cosa de una paciencia de chinos, siguieron años, recorrieron todo el sudeste asiático, las costas de la India. En algunos lugares de la India se sabe que pasaron por ahí porque los aparejos de pesca son aparejos de pesca chinos, y no había otra manera de que hayan llegado. Llegaron hasta el África, llegaron hasta las costas de Sudáfrica, le dieron la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, se metieron en el Atlántico y siguieron. Y al final el almirante dijo, acá no hay una mierda, vamos a terminar en la China de nuevo, volvamos. Y dio la vuelta. No llegaron a Brasil de casualidad. Dio la vuelta y volvió a la China. Y cuando llegó a la China, le dijo al emperador, mire, emperador, la verdad que afuera no hay nada que nosotros necesitemos. Quemaron todos los viajes, todos los libros de la expedición. Todos los cuadernos de bitácora quemaron. A la miércoles. Si afuera no hay nada que nos interese, ¿para qué vamos a estar afuera? Nos quedamos con lo que tenemos. Esa es la lógica que imperaba en la China hasta el siglo XVIII. China ingresa a la política mundial con la irrupción de las grandes potencias capitalistas. Ahí es donde ingresa la China a la política mundial. Es decir, con un intento originalmente exitoso de transformarlo en una colonia. O como decía Sun Yat-sen, que era el Perón de la China, en una hipocolonia, en menos que una colonia. Entonces, los chinos, que surgen de una revolución cuyo origen y cuya esencia es básicamente anticolonial, entienden claramente, primero por la tradición de rascarse para adentro, ¿no? 5.000 años rascándose para adentro te trae alguna costumbre. Primero por la tradición de rascarse para adentro, pero por otro lado, por la reciente experiencia de haber sido convertidos en un país de drogadictos por la potencia de Occidente, porque eso era la China antes de la revolución, que lo que corresponde en las relaciones entre países es no te metas en la vida interna de ese país. Además, yo esto ya lo adelanté, pero vuelvo a decirlo, la estructura económica de la China no es favorable a la exportación de capitales para dominar otros países. Entonces, bajo esas condiciones, que el nuevo orden mundial vaya a estar gobernado por China, es decir, dominado por la China del modo que Estados Unidos domina en la Argentina, es decir, a través de la penetración virósica del gran capital que se compra a la Argentina y transforma el interés de un país ajeno en interés de sectores internos del país, eso es muy difícil que suceda con la China. Prácticamente imposible, diría yo. Hoy.
Si en la China hay una contrarrevolución burguesa al estilo de la que pasó en la Unión Soviética, puede ser. Pero el problema es que la burguesía china está integrada al aparato del Partido Comunista. O sea, los chinos no son boludos. Vieron lo que pasó en Rusia y dijeron, bueno, nosotros vamos a lanzar nuestra política capitalista, va a ser un capitalismo particular, y vamos a integrar el partido con la burguesía que vaya surgiendo. Que es, por otra parte, la propuesta que tenía Lenin en 1923 para salir de la tragedia en que le habían metido los países de Europa cuando obligaron a Rusia a arreglársela con sus propios escasos recursos. Una cosa que se llamaba nueva política económica. Pero bueno, de eso ya vamos a hablar en la reunión que viene. Así que no puedo responder a la pregunta, Gabriel, Gustavo, no sé si Gustavo Gabriel o Gustavo Gabriel, no la puedo responder, pero en todo caso lo vamos a tratar de responder entre todos o dar algunas ideas en la próxima reunión. Liliana Rondina me pregunta, perdón, ¿hay alguna pregunta más, Juan? ¿En Facebook hay alguna pregunta? Acá la que veo, sí, la de Liliana, por lo menos en el chat, no hay otra. Liliana me pregunta, si en la reunión pasada me pregunta, comenté que el capital solo actúa con el fin de crecer y para eso utiliza a los trabajadores y a los capitalistas. Y eso le generó la idea de que fuera un ente individual, porque el capital es una propiedad del capitalista. No, en realidad no es propiedad. A ver, el capital es una relación social. No es un objeto en realidad, es una relación social que es la relación social fundante de la sociedad capitalista, del modo de producción capitalista. Es un modo de relacionarnos entre nosotros que tenemos los seres humanos. Eso es el capital. O sea, es la representación de la acumulación de energía humana que produce valor y que impone sus leyes al conjunto de la sociedad. Esto un poco es lo que traté de explicar ¿en qué punto? A ver, ¿en qué punto fue? Creo que en el punto 3. Creo que en el punto 3 del programa. En todo caso, Lili, lo hablamos en la próxima reunión, porque hay una cosa que es importante entender. Todo esto deriva de que justamente del hecho de que el capital no es propiedad de nadie, aunque parezca serlo. La relación como tal no es propiedad de nadie, pero nos penetra a todos. Y esa relación le da a cierta parte de la sociedad, cuando se aplica el código de propiedad a una forma particular de riqueza, que son los medios de producción, cuando esos medios de producción quedan como monopolio de clase de un grupo de la humanidad, ese grupo de la humanidad tiene en sus manos el destino del resto de la humanidad. Y a través de ese sector, que son los capitalistas, el capital impone su ley al conjunto, inclusive a los capitalistas. Yo igual prefiero vivir bajo la ley del capitalista y no la ley del laburante, prefiero estar bien y no mal. No me gusta ser un asalariado, a mí me gusta ser un capitalista, me salió mal, pero eso al margen. Pero el capital como tal es una relación social. Bueno, nada, no sé si hay alguna pregunta más, ya son como las 9, 9 menos 5. José María. Ajá, bueno, a ver. Primero pidió José María que tiene que abrir el micrófono. No te escucho, José. José María, fíjate abajo a la izquierda, habilitar el micrófono. Ahí está, me parece. No tenés sonido. El teléfono está habilitado, pero no sé. Bueno, mientras José María resuelve el problema, creo que alguien más había pedido antes, creo que Pablo había pedido hablar.
Hola, Sí, por ¿se me favor. escucha? Sí. Sí, ¿Qué sí. tal? Buenas noches. No, Néstor, te quería preguntar más que nada te preguntaron qué opinión te merecía lo de Rusia, qué posición iba a tomar Rusia. Yo quería saber de Alemania, teniendo en cuenta que es como el cerebro de la Unión Europea, ¿no? Eso quería saber. Por lo menos el bolsillo, ¿no? Sí. Pues como mínimo. No, bueno, ahí justamente toda esta situación que se está produciendo en el mundo es otra de las cosas que vamos a hablar en la próxima reunión, es que la burguesía de Europa Occidental está como el jamón del sándwich. Y de todas esas burguesías que se coaligan financieramente en la Unión Europea, y subrayo lo de financieramente, la burguesía dirigente y la máxima burguesía dirigente es la alemana, indudablemente. Bueno, la burguesía alemana, Alemania es el país donde se inventó el mito de Fausto. Y pobrecitos, siguen ahí. De nuevo, están tironeados entre Oriente y Occidente, entre el paraíso, entre el demonio y Dios. Toda la conveniencia económica inmediata de la burguesía occidental europea la lleva a inclinarse hacia la China. Pero su conciencia burguesa la lleva a volcarse al Atlántico. Y como en este momento no existe una alternativa al dominio de la burguesía imperialista en Europa, la única respuesta a eso es chachán, chachán. Habrá que ver. Pero están en un dilema, en un gravísimo dilema. Inglaterra resolvió el dilema. Inglaterra lo resolvió. Cortó con la Unión Europea y se somete a la voluntad norteamericana. Vamos a ver cuánto le dura. Pero el resto de Europa, pará, dice. Yo no tengo un Londres que sea un capital. O sea, Frankfurt no se asimila a Londres ni por casualidad como centro financiero mundial. ¿No? Es un temita. Es un temita. Te dejé pensando. Es complicado. No, ¿Es mi pregunta mi pregunta era como una pregunta medio retórica para mí, porque pienso lo mismo. ¿Para qué lado mira? Y mira para un rato para cada lado, mira Alemania. ¿No? Sí, así es. Bien. Sí, así es. Así es. Bien, bien. Aquí, Gracias, Néstor. no, por favor. Aquí José María Cavalieri nos mandó por escrito que él quería recomendarnos un documental que está en YouTube de 3 capítulos que se llama Imperios de Plata. Lo estoy leyendo para todos, ¿no? Se trata de la relación de China con la plata y arranca de Potosí y pasa por la guerra del opio. Es fascinante, lo voy a tener que mirar. Te agradezco, José María, lo voy a mirar, te prometo. Raúl antes me habla de Karl Haushofer y me pregunta qué opino de si el mapa de regiones económicas de 1931 de Haushofer es una de las hipótesis de lo que se puede construir con la salida de Estados Unidos de Oriente Medio. Bueno, muchas cosas pasaron, casi un siglo pasó de acontecimientos entre las teorías de Haushofer y la actualidad. La verdad es que la geopolítica de Haushofer tenía como objetivo asegurar la primacía de Alemania en Eurasia. Y era una elaboración, así como la geopolítica de Mackinder buscaba asegurar la preeminencia del Reino Unido en Eurasia, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la de Haushofer, basándose, dicho sea de paso, en Mackinder, buscaba por hacer lo contrario. La verdad es que ya ahora no hay mucha posibilidad de que las teorías de Haushofer se hagan realidad. Y esto de alguna forma, Raúl,
está relacionado con lo que recién hablábamos con Pablo. El dilema de Alemania es que habiendo tenido la oportunidad de ser el centro de un mundo, la perdió. Entonces ya está. La pelea la juegan otros. Todas las teorías elaboradas antes y ahora no sirven. Porque el mundo es otro.